Señoras y señores, muy buenas tardes. La Pontificia Universidad Católica del Perú y su claustro profesoral, presidida por el señor rector, ofrece el presente acto académico como testimonio institucional de aprecio y gratitud al reverendo padre Luis Felipe Segarra Russo, al reverendo padre Luis Fernando Crespo Tarrero, y a la profesora Adelaida Sueiro Cabrero de Alaiza. En reconocimiento por su ejemplar dedicación a la docencia universitaria en el campo de la teología y por su destacada contribución a los estudios teológicos en nuestra casa de estudios. Procedo enseguida, con la anuencia del rector, a la lectura de las resoluciones de Consejo Universitario que confieren la distinción. Resolución de Consejo Universitario número 092-2022. El Consejo Universitario, vista la propuesta de nombramiento del padre Luis Felipe Segarra Russo como profesor emérito del Departamento Académico de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, aprobada por el Consejo del Departamento Académico de Teología y elevada por el jefe de dicha unidad académica. Considerando que el padre Segarra ha cesado en el cargo de profesor principal del Departamento Académico de Teología a partir del 1 de enero del 2022. Que el padre Segarra ha culminado un prolongado y relevante servicio docente en nuestra casa de estudios, durante el cual ha brindado a sus numerosos alumnos de Estudios Generales Letras y de diversas facultades el acervo de su conocimiento y reflexión acerca de la teología católica y su diálogo con las principales cuestiones planteadas por el mundo y el saber contemporáneos. Que el padre Segarra ha cultivado la reflexión sobre los fundamentos teológicos y espirituales de la defensa de los derechos humanos en el Perú, desde la perspectiva de los estudios bíblicos, la teología de la liberación, la doctrina social de la Iglesia y el desarrollo humano integral. Que, asimismo, el padre Segarra ha demostrado su compromiso con la universidad en el desempeño de labores académicas y administrativas, como jefe del Departamento Académico de Teología y miembro del Consejo y decano de Estudios Generales Letras. Que, fuera del ámbito de nuestra institución, el padre Segarra ha llevado a cabo una fructífera promoción del diálogo entre la fe católica y la juventud, a través de su actividad como asesor nacional de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. En conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 9 y la primera disposición final del reglamento del profesorado, y en uso de las atribuciones que le confiere el inciso F del artículo 83 del Estatuto de la Universidad, resuelve nombrar profesor emérito del Departamento Académico de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú al padre Luis Felipe Segarra Russo, en reconocimiento por su ejemplar dedicación a la docencia universitaria en el campo de la teología y por su destacada contribución a los estudios teológicos en nuestra casa de estudios. Regístrese, comuníquese y archívese. Lima, 14 de septiembre de 2022. Resolución de Consejo Universitario número 093-2022. El Consejo Universitario, vista la propuesta de nombramiento del padre Luis Fernando Crespo Tarrero como profesor emérito del Departamento Académico de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, aprobada por el Consejo del Departamento Académico de Teología y elevada por el jefe de dicha unidad académica. Considerando que el padre Crespo ha cesado en el cargo de profesor principal del Departamento Académico de Teología a partir del 1 de enero de 2022.
Que el padre Crespo ostente el haber cumplido una prolongada y sobresaliente actividad docente en nuestra casa de estudios, en el curso de la cual ha conducido a sus numerosos alumnos de diversas unidades académicas en el conocimiento y la reflexión acerca del diálogo entre la fe y la teología católicas y las principales cuestiones del mundo y el pensamiento contemporáneo. Que el padre Crespo ha cultivado una reflexión teológica guiada por la opción preferencial por los pobres, la afirmación de la dignidad humana y el entendimiento de la teología como reflexión crítica de la práctica cristiana, y ha prestado especial atención al estudio de la cristología, el método de revisión de vida y la relevancia de la teología en la formación universitaria. Que asimismo el padre Crespo ha demostrado su compromiso con nuestra universidad, desempeñando labores académicas y administrativas como jefe del Departamento Académico de Teología, miembro del Consejo de Estudios Generales Letras y miembro de la Comisión de Fe y Cultura. Que fuera del ámbito de nuestra institución, el padre Crespo ha impulsado con celo el diálogo entre la fe católica y la juventud a través de su labor como asesor nacional de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. En conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 9 y en la primera disposición final del reglamento del profesorado, y en uso de las atribuciones que le confiere el inciso F del artículo 83 del Estatuto de la Universidad, resuelve nombrar profesor emérito del Departamento Académico de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú al padre Luis Fernando Crespo Tarrero, en reconocimiento por su ejemplar ejercicio de la docencia universitaria en el campo de la teología y por su significativo aporte a los estudios teológicos en nuestra casa de estudios. Regístrese, comuníquese y archívese. Lima, 14 de 2021. Resolución del Consejo Universitario 036-2023. El Consejo Universitario, vista la propuesta de nombramiento de la profesora Adelaida Sueiro Cabredo de Alaiza como profesora emérita del Departamento Académico de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, aprobada por el Consejo del Departamento Académico de Teología y elevada por el jefe de dicha unidad académica. Considerando que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Estatuto de la Universidad, la condición de profesora ordinaria de Adelaida Sueiro Cabredo de Alaiza ha terminado el 31 de diciembre de 2021. Que la profesora Sueiro ha cumplido una prolongada y sobresaliente labor docente en nuestra casa de estudios, en el curso de la cual ha guiado a sus numerosos alumnos en el conocimiento y la reflexión acerca del diálogo entre la fe y la teología católicas y la cultura y el pensamiento contemporáneo. Que la profesora Sueiro ha cultivado una reflexión teológica dedicada al estudio de la experiencia de la fe en América Latina, en temas tales como la encarnación de Dios en Jesucristo como eje del mensaje de salvación, el impacto de la teología latinoamericana en la tarea pastoral y el magisterio de la Iglesia, y la fe y la presencia de las mujeres de sectores populares en la Iglesia, la sociedad y los movimientos sociales en el Perú y América Latina, entre otros. Que asimismo la profesora Sueiro ha demostrado un dedicado compromiso con la universidad, desempeñando los cargos de coordinadora del área de teología en Estudios Generales Ciencias y miembro del Consejo del Departamento Académico de Teología. Que la profesora Sueiro ha realizado una relevante labor de impulso de la actividad teológica a través de su labor como coordinadora de las jornadas de reflexión teológica del Departamento Académico de Teología y en encuentros del Consejo Episcopal Latinoamericano, entre otras actividades. En conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 9 y la primera disposición final del reglamento del profesorado, y en uso de las atribuciones que le confiere el inciso F del artículo 83 del Estatuto de la Universidad, resuelve nombrar profesora emérita del Departamento Académico de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú a la profesora Adelaida Sueiro Cabredo de Alaiza, en reconocimiento a su ejemplar dedicación a la docencia en el campo de la teología y a su valiosa contribución a los estudios teológicos en nuestra casa de estudios. Regístrese, comuníquese y archívese.
Enseguida, escuchemos las palabras del reverendo padre Edmundo Alarcón Caro, profesor principal y jefe del Departamento de Teología de nuestra universidad. Señor rector, doctor Carlos Garatea, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señores vicerrectores, distinguidos ex-rectores, estimados monseñores Carlos Castillo y Norberto Strootman, queridos Luis Fernando, Felipe y Adelaida, damas y caballeros, sean bienvenidos y bienvenidas a esta ceremonia de investidura que resuma gratitud, reconocimiento y admiración. En efecto, la PUC y el Departamento de Teología se viste de gala para rendir homenaje a 3 insignes docentes del departamento, los profesores eméritos Luis Fernando Crespo, Felipe Segarra y nuestra también emérita Adelaida Sueiro. Como jefe del departamento, me corresponde decir algunas palabras sobre nuestros profesores eméritos, a quienes conozco desde hace algunas décadas, exactamente 4, cuando era diácono y estaba a puertas de ordenarme sacerdote en 1983. Aquel año me aventuré a participar de las ya entonces famosas jornadas de reflexión teológica que organizaba el departamento cada verano y que reunían a cientos de agentes pastorales, tanto nacionales como internacionales. Allí encontré la afable bienvenida de los 3, junto con otros ciertamente, pero recuerdo a Luis, Fer, Felipe y Adelaida organizando, coordinando, animando, disertando, dirigiendo las comisiones. Ese es el primer recuerdo que tengo de ustedes 3. Pocos años después tuve el privilegio de conocerlos de forma más cercana por la UNEC. Admiraba mucho aquel valioso esfuerzo y a sus gestores, porque llegar a las jornadas de teología nos daba la oportunidad de vivir y compartir la experiencia de una iglesia llena de vida, que se reunía para reflexionar sobre el sentido de la fe, sobre el seguimiento de Jesús, sobre el compromiso cristiano, en fin, sobre la vida cristiana. Hoy, pasados los años, hemos aquí reunidos todos para testimoniar su vida, agradecer a Dios por su entrega y celebrar lo que pocos mortales podrían celebrar. Esto es más de medio siglo de trabajo docente, esforzado, constante, pero sobre todo coherente. En efecto, lograr una carrera en la docencia universitaria por más de 50 años es un privilegio concedido a pocos mortales. Por otra parte, conseguir que esos más de 50 años tengan el sello de la excelencia es una virtud más difícil de lograr. Pero que a todo eso se dé en 3 teólogos al mismo tiempo y en la misma universidad supera cualquier expectativa del azar, de la coincidencia, los astros o cualquier otra eventualidad. Sin embargo, puestos a pensar y a decirlos en términos de fe, sería más oportuno expresar que ha sido el soplo del Espíritu Santo quien ha permitido esta conjunción de 2 teólogos y una teóloga por más de 50 años en nuestra universidad. Si bien el largo tiempo entregado en las aulas universitarias ya es importante, hay que destacar también la calidad de su entrega, el profesionalismo y exigencia, la precaria sabiduría y pasión por el quehacer teológico, su integridad personal y profesional, además de la coherencia y compromiso cristiano. Evidentemente, esta superlativa triada docente, junto a varios otros teólogos, entre los que destaca Gustavo Gutiérrez, han ayudado a configurar el quehacer histórico del Departamento de Teología, su desarrollo, su expansión y su presente, que hoy por hoy es muy apreciado tanto dentro y fuera de la universidad. Ello se debe a la calidad que han impreso en su trabajo docente, precioso legado que entregan a las nuevas generaciones,
que aspiramos se mantenga porque la valla que dejan está muy alta. Esta feliz travesura del espíritu ha hecho que hoy, en un acto de justo y necesario reconocimiento, celebremos con sincera gratitud su nombramiento como profesores eméritos, porque Luis Fernando, Adelaide y Felipe se constituyen en bastión innegable y su legado llega a nosotros, casi todos discípulos suyos, como llama ardiente que nos calienta el corazón, pero al mismo tiempo nos quema por la enorme exigencia que comporta esta herencia para las jóvenes generaciones que están asumiendo la posta. Toda la pléyade de estudiantes que han escuchado sus clases y disertaciones abrieron sus ojos al entendimiento de la teología, su razón de ser, su relación con la realidad social, con la vida de fe, con la experiencia cercana o lejana de Dios, en fin, con la vida misma. Y es que, como lo expresa Luis Fernando, con la experiencia de sus 58 años de docencia, la universidad, por su naturaleza misma, está llamada a ser un espacio de diálogo, de intercambio de experiencias, razones y sentidos de vida. Diálogo abierto a la escucha y a la interpelación desprejuiciada y no simplificadora, tratando de entender aún sin necesariamente compartir y aceptar las razones y sin sentidos del que piensa y siente diferente. De ese modo, la teología encuentra en ella el espacio fecundo y sugerente para explicar y explicarse a sí misma. Por eso, aquella punzante pregunta que lanzaba Luis Fernando cada inicio de clases: ¿por qué estudiar teología en la universidad? ¿Porque es católica o porque es universidad? Esa sola cuestión abre los cerrojos de la razón y la reflexión en los estudiantes y los lleva por caminos insospechados para ellos. Asimismo, Felipe Segarra, con sus 56 años de docencia y desde los cursos que dictaba y aún dicta, sabe entregar en diálogo y cercanía con sus jóvenes estudiantes, desafiándolos a que se atrevan a pensar. Él hace posible que cualquier reflexión teológica, filosófica o económica se hagan comprensibles para que resuenen en sus estudiantes de forma clara y sencilla. Sin duda, su vocación por la docencia puede más que el tiempo transcurrido. Me contaba uno de sus alumnos que cuando les invita a pensar, Felipe, para motivarlos e incentivarlos, a veces lanza una poesía, se pone a cantar y entonces todos empiezan a pensar la teología. Completando la fundante tríada teológica tenemos a Adelaida Sueiro, con 52 años de camino en la docencia y enseñanza de teología. Ella, con audacia y valentía, supo asumir los desafíos que el Concilio Vaticano II planteó a la Iglesia, de abrir las puertas de la teología a los laicos, asunto impensable pocos años antes. Ella fue más allá. Se atrevió a ser una de las primeras mujeres en enseñar teología en la universidad y quizás en el Perú. En un tiempo que apenas se asumían las renovaciones que había propuesto el concilio. Finalmente, es tiempo para celebrar el camino recorrido y mirar con admiración a nuestros maestros. Muchos como ellos han entregado su vida por la enseñanza, pero pocos como ellos lo han hecho entregándolo todo con pasión, alegría y sobre todo coherencia. Por eso, a los tres va nuestra admiración, respeto, cariño y el sentimiento agradecido por tan bello ejemplo de vida y docencia que ya quisiéramos emular. Muchas gracias.
A continuación, cedo la palabra a la doctora Veronique Lecaros, profesora auxiliar del Departamento Académico de Teología, quien nos ofrecerá el discurso de orden. Doctor Carlos Garatea, rector de nuestra universidad, vicerrectores que nos acompañan, doctor Edmundo Alarcón, jefe de nuestro departamento, Monseñor Carlos Castillo, Monseñor Norberto Strossmann, rectores eméritos, profesora emérita Adelaida Suero, profesor emérito Luis Fernando Crespo, profesor emérito Luis Felipe Zegarra, queridos colegas y amigos todos. Me es un gran honor el ser encargada de hacer memoria y rendir homenaje a los que fueron las columnas de nuestro departamento. Nos siguen acompañando y queremos que nos sigan acompañando. Y para preparar este pequeño recordatorio, he conversado con cada uno para preguntarles lo que consideran los hitos de su larga carrera. Los tres teólogos pertenecen a la corriente de la teología de la liberación. Los tres tienen una muy grande amistad con el padre fundador Gustavo Gutiérrez. Quisiera recalcar que ninguno ha hablado en la pequeña entrevista que tuvimos de doctrina teológica. Sin embargo, lo que consideran como relevante en su trayectoria es teología vivida. La teología no es una colección de bonitos sistemas teóricos, es una adhesión existencial, un estilo de vida coherente, iba a decir disciplina, pero suena a autoritarismo. La teología es precisamente lo opuesto. Voy a hablar de cada uno según su orden de incorporación a nuestra universidad. Luis Fernando entró en 1964, Felipe en 1966 y Adelaida en 1970. Estamos hoy rindiendo homenaje a profesores que han dado más de 50 años de su vida a nuestra universidad. Muchas gracias. Luis Fernando nos viene de Palencia, en España. Hizo sus estudios en filosofía y teología en la prestigiosa Universidad de Comillas. En 1964 entró en nuestro departamento y ha estado iba a decir en todos, pero no, en muchísimos departamentos y facultades de nuestra universidad. Estudio General de Letras, Instituto Femenino de Estudios Superiores, Facultad de Ciencia Administrativa, Facultad de Ciencia e Ingeniería, especialidad de Psicología, todavía no era facultad, Facultad de Educación, Facultad de Arte, Estudios General Ciencia y especialidad Trabajo Social. Ha sido jefe de nuestro departamento en varias oportunidades y miembro del Consejo de Estudios Generales de Letras, integrante de la Comisión Fe y Cultura, y ha sido profesor en otras instituciones, el ISET, el Seminario San Martín de Porres, de la Diócesis Chosica, y profesor también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asesor nacional de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. Ha ejercido su ministerio sacerdotal durante 40 años en la parroquia San Cristóbal de San Juan de Lurigancho. Ostenta la medalla 90 años de la universidad y recibió el premio RSU de responsabilidad social. Y ha escrito varios libros: Vocación cristiana y tarea de los jóvenes, Revisión de vida y seguimiento de Jesús, Misión de Jesús y liderazgo juvenil, Preparen los caminos del Señor y Conducidos por el Espíritu.
Luis Fernando ha desarrollado una intensa actividad en el campo espiritual y cabe ahí destacar su trabajo en la elaboración y promoción del método de revisión de vida. Él me habló en especial de la reorganización de cursos que he hecho en la época en que Luis Jaime Cisneros era decano del Instituto General de Letras. Ideó el curso Creer en Jesucristo Hoy, uno de los cursos que sigue teniendo un gran éxito entre los alumnos, lo cual muestra, y cito sus palabras, que tenemos una secularización de superficie y que en lo hondo de los estudiantes existe un gran deseo de Dios que busca madurar y expresarse. Y cuando hablé con Luis Fernando, le pregunté si había algo en especial que quisiera que destaque. No me mencionó medallas. En cambio, me dijo que durante 40 años fue sacerdote en San Juan de Lurigancho y que había estado muy feliz conviviendo con los vecinos, formando comunidad, compartiendo penas y alegrías. También mencionó una anécdota que resume su larga trayectoria de docencia. Hace unos años atrás me dijo, estaba caminando en la universidad y una señora vino a mi encuentro y me dijo, ¿se acuerda de mí? No me acordaba. He sido su alumna, su curso. Usted ha cambiado mi vida y le quería agradecer. ¿A cuántos Luis Fernando ha cambiado la vida? Muchas gracias. Felipe, sacerdote de la Arquidiócesis de Lima, ha estudiado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, egresado del doctorado en Teología Moral por la Pontificia Universidad Lateranenses de Roma. El padre Felipe también ha tenido un amplio recorrido en nuestra universidad, estudios generales de letras, Facultad de Educación, Facultad de Ciencias Administrativas, Facultad de Derecho, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, miembro de la Comisión Organizadora de Estudios Generales de Letras, ha sido decano de los Estudios Generales de Letras y varias veces jefe de nuestro departamento. Cuando entré en el departamento, Luis Felipe era el jefe de departamento y también ha sido asesor de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. Ha tenido un recorrido muy importante en el desarrollo humano, ¿no? Creación del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina de la universidad y ha estado en 2 parroquias en la diócesis del Callao, San Ángela, Merici, el Buen Pastor, y miembro del directivo del Instituto Bartolomé de la Casa. Ha sido presidente de CEAPAS, Centro de Estudios y Acción por la Paz, asesor de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, autor de libros Razones de Esperanza, Defensa de la Vida y Fe Cristiana, Desarrollo Humano y Sentido de la Vida, El Pobre y el Otro, Reflexiones en torno a Emmanuel Levinas. Felipe es muy conocido y reconocido por sus reflexiones sobre la problemática contemporánea peruana a partir de la opción preferencial por los pobres, la afirmación de la dignidad humana y los derechos humanos, temas que desafortunadamente siguen siendo de una candente y dolorosa actualidad. Felipe habla de la universidad como un espacio donde ha seguido formándose y su reflexión me dejó pensar, creo que debería ser nuestro lema a todos, formando nos formamos. Felipe recalca que ha aprendido mucho de colegas y algunos alumnos,
y añade en su estilo, no de todos. En nuestra universidad, sí, con Felipe siempre uno se ríe. En nuestra universidad, Felipe me dice que se inició la amistad, he hecho muchos amigos. Y después de decir esto, Felipe se quedó pensando y renglón seguido añadió, he aprendido a moderarme. La amistad va con la capacidad de moderarse. Felipe repitió muchas veces, vivo feliz gracias a Dios. He vivido muy feliz entre el trabajo universitario y el trabajo con sectores populares. Y todos sabemos del compromiso muy leal de Felipe y de su entrega incondicional con estos sectores. Y Felipe me habló de su futuro, enseñar, investigar y seguir aportando a la Asamblea del Bartolomé a la cual pertenece. Muchas gracias, Felipe. Adelaida nos viene de Piura, donde estudió en un colegio de religiosa, graduada en Ciencias Religiosas de la Université de Louvain y licenciada de la PUCP, de nuestra universidad, en educación. Entró en nuestra universidad en 1970. Adelaida también ha enseñado en varios departamentos y facultades. Ha estado en Estudios Generales de Ciencia, Estudios Generales de Letras, Facultad de Arte y Diseño, Facultad de Educación, antigua Facultad de Trabajo Social y el Plan Adulto. Fue auxiliar del jefe del departamento, coordinadora del área de Teología en Estudios Generales de Ciencia, miembro del Consejo del departamento, y ha sido durante muchos años coordinadora de las jornadas de reflexión teológica, curso ofrecido por el Departamento de Teología. También ha escrito varios textos, varios artículos y un libro que se llama La mujer, un rostro del pobre en el Perú. Adelaida, como ya se ha dicho, fue la primera mujer laica en entrar en el departamento. Esto muestra en nuestra universidad la tradición de romper ciertas tradiciones, valga la redundancia, tradiciones tóxicas, tradiciones excluyentes. Gracias a toda la universidad. El impulso de Adelaida venía de su deseo de mirar la sociedad y la Iglesia con otros criterios. Nosotras, las mujeres, también pertenecemos al pueblo de Dios. Adelaida valoró muchísimo y valora mucho las oportunidades de desarrollo que le dio la católica. Me he sentido muy libre de poder trabajar. Fue también muy enriquecedor para mí. La teología tiene algo que decir a la vida, a todos nosotros. No es un curso de catequismo que damos, claro que no. Le pregunté cómo fue ser una mujer pionera en la Iglesia. Si en la universidad percibió discriminación, me dijo que nunca en la universidad, pero me dijo que en otro espacio sí lo sintió. Alguna vez cuando iba a dar una charla, escuchaba, ¿y quién es esta señora? Algún obispo, no ustedes aquí, sentía extrañez, no solamente los obispos, sino el laicado. Así concluye Adelaida, el clericalismo en la Iglesia y entre el laicado,
que es lo peor, es muy fuerte. Adelaida me habló largamente de los cursos de teología que empezaron en septiembre de 1971, cuando ella entraba. Fue concebido como un servicio de formación para la comunidad, jornadas de reflexión teológica, y venían de todas partes, de provincia y hasta del extranjero. Se daban en la universidad hasta que no se pudo. Sin comentario. Después se trasladaron al Bartolomeu y en el 2023 fue la edición 53. Quisiera añadir que los tres, sin haberse consultado, han mencionado haber formado un grupo de profesores muy unidos, siempre disponibles para ofrecer cursos. Me dijeron, nos fuimos a todas partes, Tarma, Tacna, Cusco, Loreto, Puno y también fuera del Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, siempre estábamos dispuestos. Les ha tocado vivir vacas gordas y vacas flacas, con la sabiduría de José. Vacas gordas durante las cuales se han multiplicado las iniciativas, con mucho éxito. Pienso en los cursos de verano en particular. Y también vacas flacas, donde han tenido que capear el mal tiempo con creatividad, remar mar adentro, mirando más allá del entorno inmediato y de la coyuntura, con la brújula fijada en Jesús crucificado y los muchos crucificados de nuestro tiempo y de nuestro país. Gracias, Adelaida. Y finalmente quisiera darle las gracias a los tres en nombre, nuestro rector va a hablar, entonces daré las gracias en nombre de la universidad, pero yo lo quisiera hacer en nombre de nuestro departamento, de sus profesores y de los muchos alumnos a los cuales ustedes han cambiado la vida. En mi nombre propio también quisiera darles las gracias por su muy amable, muy tierna, podría decir, acogida. Quisiera recalcar la sonrisa de Luis Fernando, que siempre me inspira serenidad, las conversaciones muy enriquecedoras y estimulantes con Felipe y la paciencia con la cual Adelaida ha respondido a mis preguntas y me ha ayudado a adaptarme a la docencia en teología en nuestro campus. Muchas gracias y un pequeño anuncio. Luis Fernando me dijo que iba a preparar alguna broma teológica, su especialidad. Muchas gracias. El doctor Carlos Garatea Grau, rector de la universidad, expresará el sentir de nuestra casa de estudios e impondrá las medallas y entregará las resoluciones de Consejo Universitario que acreditan al reverendo padre Luis Segarra Russo, al reverendo padre Luis Fernando Crespo Tarrero y a la profesora Adelaida Sueiro Cabredo de Alaiza como profesores eméritos y profesora emérita del Departamento Académico de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas noches. Este micro me está jugando. Buenas noches. Me voy a ahorrar los vocativos. Ya me ganaron hace un minuto. Quiero decirles que estoy muy contento de presidir esta mesa de honor, porque creo que lo que tenemos un honor de tener a tres maestros de lujo de la universidad, a tres personas comprometidas con la universidad y a tres personas comprometidas además con el país. Cuando me buscaron a través de Edmundo para fijar una fecha para esta sesión
y vi que iban a coincidir los tres, me dio un poco como de, ¿por qué los tres juntos? ¿No? ¿Y por qué los tres juntos? Porque dije, bueno, va a venir tanta gente que van a pensar que estamos en tal austeridad en la universidad que los hemos hecho tipo combo, ¿no? Una distinción para los tres. Pero felizmente creo que con el aplauso con los que los han recibido, con la muestra de cariño, hacía mucho tiempo que este auditorio no estaba tan lleno como el día de hoy, y hace mucho tiempo además que no participo en una ceremonia en este auditorio en el que haya tanta gente amiga, tanta gente querida, y se pongan todos de pie de manera espontánea a celebrar y a recibir, antes del inicio de la ceremonia propiamente dicha, a tres profesores emblemáticos de nuestra universidad. Yo creo que así como en estos aplausos y en su asistencia, y para nosotros como miembros de una universidad católica con 106 años de edad, es una ceremonia que muestra el afecto, que muestra el reconocimiento de una comunidad docente, de una comunidad de alumnos y de personal administrativo. Creo que esta asistencia y en esos aplausos yo personalmente también he visto una especie de reparación. De reparación porque a los tres que queremos mucho, también la pasaron muy mal, en lo personal. Y cuando ellos la pasaron mal, la universidad también sufrió. Creo que no podemos dejar de olvidarlo. Y creo que no podemos dejar simplemente que los malos ratos simplemente se queden atrás y olvidemos cuánto contribuyeron los tres durante esa época oscura que tuvo la universidad en una crisis con la jerarquía de la Iglesia peruana. Y tengo que decirlo, porque a mí me tocó estar en esa época en la asamblea universitaria y yo los he visto cuánto lucharon. Acá está además el profesor Javier Iguíñez y no me va a dejar mentir, está la doctora Patrón arriba y algunos otros miembros de la asamblea universitaria, Aldo Panfichi, no me va a dejar mentir cuánto nos dolió a toda la comunidad cuando vimos que habían sido injustamente tratados por la jerarquía de la Iglesia peruana. Y más aún, cuando no podíamos asistir a sus clases, cuando nuestros estudiantes fueron impedidos de recibir sus clases, o cuando nos dejaron, también fueron impedidos de poder celebrar misa en la universidad. Lo mismo le pasó a mi tío Gastón, que está sentado aquí adelante. Y creo que felizmente las cosas se lograron enderezar. Y hoy, ciertamente, eso ya es historia pasada. Hoy la relación que tenemos de la universidad, no solamente con ellos tres, sino con la Conferencia Episcopal, con el Arzobispo de Lima, con la Santa Sede, es estupenda, es fluida, es como debió haber sido siempre, como miembros de una comunidad. Como miembros de una comunidad en la que a veces uno se equivoca, otros se equivocan, pero los que finalmente lo que buscamos es solucionar entre todos los problemas para echar adelante las cosas y no buscamos lo contrario, que es separar o excluir. Lo que buscamos, y es una cosa además en la que la estoy viviendo yo permanentemente en la relación no solamente con el Departamento de Teología, con el CAPU, con la Conferencia Episcopal, con el Arzobispo de Lima, sino también con la Santa Sede, es integrar, sumar, corregir, escucharnos mucho. Y lo digo porque fíjense, no voy a cometer una infidencia, porque además ya lo comenté yo alguna vez, lo he dicho también en público. Cuando nosotros asumimos el rectorado, nos propusimos rápidamente hacer una visita a la Santa Sede. Queríamos ir a saludar al cardenal Bersaldi.
y nos tocó el COVID, pues a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces tuvimos que esperar un poco, y eso que fuimos cuando apenas estábamos en la primera o en la segunda vacuna, no me acuerdo bien, y tuvimos unos problemas con los que no les voy a aburrir, porque no nos querían reconocer las vacunas para poder entrar al Vaticano, pero en fin, ahí lo arreglamos. Siempre hay un peruano dispuesto a ayudarnos. Y cuando para esa reunión yo había ido con una pregunta que en algún momento se la había hecho a Marcial Rubio en una asamblea universitaria a los pocos días de que él regresara de Roma, y que era la siguiente. Le pregunté a Marcial ese día si en su viaje había recibido alguna observación de doctrina en relación con la universidad. Y Marcial me dijo que no, que nunca había recibido una observación. Muy bien. 5 años después me tocó a mí estar en Roma y volví a repetir la pregunta. No porque desconfiara de Marcial, a lo absoluto, sino porque quería otra vez confirmar las cosas. Y la respuesta fue no. Nunca hubo una observación ni a la formación que se daba a nuestros estudiantes, ni ningún resquicio en relación con que nos hubiéramos ido hacia un lugar donde no deberíamos. Y esa primera visita, y ahora viene la infidencia, no es la infidencia, estamos entre amigos, ¿no es cierto? Entonces, y además con tantos sacerdotes juntos, casi como un secreto de confesión. Cuando nos recibió el Santo Padre, el Papa Francisco, yo por supuesto, como buen chancón, había ido con un rollo enorme preparado de todas las cosas que tenía que decirle. O sea, a mí me tenían que decir quién es usted, y yo hacía play y ya sabía todo lo que tenía que decir. ¿Ya? Y me saludó el Papa, yo muy emocionado, estaba Cristina, estaba ahí. Y cuando empecé a hablar, el Papa me dijo, un ratito. ¿Qué pasó? Mis pecados. Y el Papa me dijo, mire, me dijo, antes de que usted siga, yo quiero pedirle perdón. Eso no estaba en mi discurso. Entonces me dijo, yo quiero pedirle perdón por todo el daño y por todo lo que ha sufrido la comunidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Porque lo que ha pasado en la Universidad Católica no debía ocurrir en una universidad, en una comunidad católica. Y porque eso, nos dijo en ese momento, eso solo se puede explicar por un encuentro más de orden ideológico que de orden de doctrina. Para nosotros fue realmente una cosa muy positiva. Luego he tenido la oportunidad de regresar 2 o 3 veces más y estar también con las autoridades de la Santa Sede, sea con el cardenal Versaldi o ahora con el cardenal Tolentino, y yo sigo con mis preguntas, ¿no es cierto? Y diciéndole que lo que necesitamos es compañía. O sea, no necesitamos simplemente orden, necesitamos compañía. Y necesitamos compañía sobre todo porque otra de mis obsesiones es, sigo planteando la siguiente pregunta, es ¿cómo ser una buena universidad católica hoy en América Latina? ¿Cómo podemos ser? Nuestra universidad es una universidad católica. Hay que recuperar la identidad católica. Pero ¿cuál es la identidad católica efectivamente de una universidad como la nuestra en un país como el nuestro, por ejemplo? ¿Qué cosa es lo que debemos hacer? ¿Cómo tenemos que responderle al país? Y sobre todo, ¿cómo tenemos que formar a nuestros alumnos? Fíjense, yo estudié en la universidad, acá en la universidad, y hoy día lo recordaba con un exalumno de La Recoleta, yo vengo de La Recoleta, y decíamos, para nosotros era casi natural entrar a la universidad. Incluso esta persona con la que almorcé me decía, fíjate que en el libro, en la revista de fin de año del colegio, que estaba él en 4º de media, ya escribía sobre la Universidad Católica. Y decía, pucha, qué adelantado. En 4º de media ya sabía dónde estar. Y era natural entrar a la universidad. Había casi como una
digamos, una ruta, ¿no? Dónde ir y dónde no ir. Y cuando entramos a la universidad, no solamente me encontré con Felipe, con Adelaida y también con Luis Fernando, sino que muchos de mis compañeros venían también de colegios católicos. Y muchos de mis compañeros también habían pasado por algún tipo de reflexión personal, espiritual, había un tipo de cultura, digamos, hecha en casa, ¿no? O de escuela. Hoy día eso no se da. Hoy día la situación ha cambiado. Hoy día, y no es el rollo de un profesor viejo, ¿no? Pero hoy día los chicos viven de otra manera. Tienen otras apuestas, están mucho más preocupados por cosas inmediatas. La reflexión es una cosa que no genera mucho entusiasmo. La concentración tampoco. La sexualidad les genera muchas interrogantes y muchos afectos. Y es un contexto distinto. Entonces, ¿cómo ser? Y además tenemos las brechas, la situación de violencia, todas las cosas que sabemos, la pobreza que hay en el país, etc. Entonces, ¿cómo debemos formar a nosotros, a nuestros estudiantes, siendo una universidad católica en ese contexto? Y es una pregunta muy difícil. ¿Cómo hacer que descubran la importancia de la democracia? Yo no quisiera ser, por ejemplo, profesor de Derecho. Hoy día. Imagino, yo no sé cómo hacen. O sea, profesores de Derecho Constitucional, ¿cómo hacen? Si prenden la televisión y ven hasta las risas, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo hacen? Entonces, pero hay que enseñar Derecho Constitucional. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar la cercanía con nuestros estudiantes, el diálogo, el ejemplo, para que nuestros estudiantes sigan creyendo en el país, sigan creyendo en la democracia, aprendan a cultivar su fe, aprendan a cultivar su sexualidad? Y esta es una empresa en que la universidad está comprometida ahora, no es fácil, y es una empresa en la que estoy seguro que con el apoyo de toda la comunidad y de todos ustedes vamos a poder salir adelante. Y en esa medida, y con esto me acerco al final, creo que el ejemplo de Luis Fernando, de Felipe, de Adelaida, es clave. Porque si algo ha cruzado la intervención de Veronique, es esta disposición al diálogo, a la escucha, en los tres. Y yo he compartido distintos espacios con los tres. Y es algo que aprendí también de ellos. Y es que no hay universidad, y voy a exagerar un poquito, creo que tampoco habrá democracia si es que no recuperamos una auténtica vocación de diálogo, de escucha, de saber acompañarnos y saber ser tolerante en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque bien sabemos que hay mucha gente que habla de tolerancia, pero es absolutamente intolerante, ¿no? Sino vivirla, vivir el diálogo y vivir la presencia del otro y las diferencias. Esto que acabo de decir es como una especie de la síntesis de lo que he aprendido yo de Luis Fernando, de Felipe y de Adelaida. Y creo que esa es la gran lección que nos han dado a todos, y es la gran lección que les ha dado a todos los que estamos aquí, y creo que por esa razón es que los queremos tanto. Y por esa razón esta distinción que se les da a los tres, en realidad no es una para los tres, sino es una para cada uno, ¿no es cierto? Y por esta razón, además, cuando alguien es profesor emérito de la universidad, es una forma de decirle que siempre va a estar con nosotros y que los reconocemos, que los queremos y que por más que sean profesores eméritos vamos a seguir recorriendo a ellos con la misma espontaneidad de cuando éramos jóvenes estudiantes que necesitábamos la palabra sabia, inteligente y humana para poder encaminar nuestras vidas. Les agradezco muchísimo a los tres todo su trabajo y ahora me toca en nombre del Consejo Universitario y también, sobre todo, en nombre del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica, darles la medalla que los identifica como
como profesores eméritos del Departamento Académico de Teología, y como son 3, y son 3 medallas y 3 diplomas, los voy a ir haciendo. Voy a empezar por Adelaida, luego por Felipe y finalmente por Luis Fernando. Bien, muchas gracias. Escuchemos enseguida las palabras del reverendo padre Luis Felipe Segarra Russo, profesor emérito del Departamento Académico de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estoy sacando los papeles. Gracias, señor rector, señora vicerrectora, señor vicerrector, miembros del Consejo Universitario por haber decidido esta celebración y gracias también a quien la propuso, mi jefe de departamento. Gracias a ustedes, colegas en la docencia y miembros del personal administrativo, por su constante colaboración en mi vida universitaria. Gracias, Adelaida y Luis Fernando, por su amistad constante y permanente acogida en la docencia. Gracias, queridos familiares, queridos amigos, por su presencia en esta celebración. Gracias también a quienes, imposibilitados de venir, ya se han manifestado virtualmente varias veces. Hay 3 motivos fundamentales de mi gratitud a la Pontificia Universidad Católica del Perú. 56 años no es cualquier cosa, y no los olvidaré. Gracias por el constante aprendizaje o coaprendizaje que ciertamente me ha hecho ahondar en las actitudes y razones de sus aportes, motivándome a profundizar. Gracias
sobre todo porque me han permitido acá a lo largo de estos años ver la clara misión de la Iglesia en este país en condiciones tan deplorables. Y gracias también muy especiales a quienes me han enriquecido, entre ustedes y también fuera de acá, con su amistad y acogida. Gracias. A continuación, cedo la palabra al reverendo padre Luis Fernando Crespo Tarrero, profesor emérito del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Prometo no ser tan breve como Felipe. Ante situaciones como esta, en las que a uno le entregan un reconocimiento y le dedican palabras llenas de elogio, hay dos posibilidades de reacción. Una consiste en que a uno le dé un arrebato de humildad. No es para tanto, no lo merecía, exageran, no lo esperaba. Que muchas veces esconden o manifiestan un pequeño refinado orgullo, una especie de negación para escuchar complacido las afirmaciones de los demás. No me dio por ahí. Tampoco significa que esté convencido de mis merecimientos para esta distinción y estas palabras. Sí traté en estos 57 o 58 años de hacer las cosas bien, con dedicación y pasión. El reconocimiento es decisión libre y generosa del jefe del Consejo de Departamento que tomaron esta iniciativa. Y en definitiva, del señor rector y de su consejo, sus vicerrectores, su consejo. Y de todos ustedes que han venido a acompañarnos. Entonces solo queda otra reacción sensata. Acoger agradecido, muchas gracias, esta distinción, dejarse querer y disfrutar de este encuentro entre académico y amical. Muchas gracias a usted, doctor Carlos Garatea, rector, a los miembros del Consejo Universitario por su reconocimiento y distinción que sella mi vínculo de tantos años con la universidad. Y gracias a todas y todos ustedes, estimados colegas, queridas amigas y amigos, que se han dado tiempo para acompañarnos en esta ceremonia. Permítanme agradecer especialmente la presencia de Monseñor Carlos Castillo, viejo amigo, lo conocí de chibolo, cuando estaba en el colegio, en secundaria, en San Agustín, en la GEC. Y gracias también a Monseñor Norberto Strothmann, también amigo y colega en aquellos años del Instituto Teológico Juan XXIII y actualmente mi obispo en la diócesis de Chosica. Muchas gracias. Chosica. Desde el 17 de marzo de 1964, en que el padre MacGregor, entonces rector de la universidad, me acogió con otros 3 compañeros en el aeropuerto, mi vida y mi actividad han estado ligadas a la Universidad Católica. Como profesor en muchas facultades, principalmente en estudios generales de letras. Los recuerdos de ese primer año, yo no conocía a nadie en el Perú,
solamente al padre Gerardo Alarco, que había conocido en Madrid en una conversación inolvidable, pero que no viene al caso contar ahora. Esos primeros meses en la Facultad de Letras, en la Plaza de Francia, profesores como Luis Jaime, José Antonio del Busto, Luis Felipe Guerra, Noé Ceballos, y de estudiantes, me acuerdo mucho de los de la sección B aquel año, Orlando Plaza, Carlos Iván de Gregori, fallecidos. Años después, de Tito Flores, de quien recuerdo, no voy a contar tampoco, una curiosa conversación con él ahí en el Paseo Felipe MacGregor. Y también de alumnos que viven, como Rómulo Franco, les encargo transmitir a Rómulo mi saludo y mi recuerdo. Y muy importante fue en esos primeros días el encuentro con Gustavo Gutiérrez y su propuesta pastoral en la universidad, en la PUC y en la UNEC, con las que quedé definitivamente vinculado. Adelaida era la presidenta a la sazón de la UNEC de Lima, me recibió con un cariño que se ha ido extendiendo a lo largo de todos estos años. Yo había estudiado, se mencionó, la teología en la Universidad de Comillas, hace muchos años. Tenía fama entonces, pero su enseñanza quedaba anclada en el marco de la escolástica, sin mayor repercusión en la espiritualidad y en la pastoral. Precisamente lo que descubrí y valoré y traté de practicar con Gustavo y los colegas del departamento. Felipe apareció en 1966 como vicecanciller en el Arzobispado de Lima. Pronto se liberó para dedicarse a la universidad. Fue una evolución tranquila, progresiva, muy enriquecedora, pero muy determinante en la manera de entender y practicar y enseñar la teología resultó la experiencia pastoral, primero en un barrio del Agustino y luego, durante muchos años, 40 años, en Tres Compuertas hay una bonita delegación que están allá al fondo. La cercanía siempre insuficiente al mundo y a las personas de estos barrios, su afirmación de la vida y de la solidaridad en medio de la pobreza y del sufrimiento y de las carencias, pero también de su esperanza y de su fe en Dios, que nos ama y nos hace hermanos y hermanas, nos hace humanos y humanas. Todo eso marcó, creo yo, mi manera de acercarme y entender a Jesús de Nazaret y su propuesta de una humanidad nueva, justa y fraterna. Si la teología, como enseña Gustavo, consiste en la reflexión crítica sobre la práctica a la luz de la fe, esta experiencia no podía dejar de iluminar mi experiencia. Me cuesta un poco decir como teólogo, es demasiado decir, pero como profesor de teología en la universidad. Por eso es justo que estén acá ustedes también, me apoyaron mucho, pero también he visto a Carmen Chávez, que está ahí. Yo me invitaban muchos años ahí a la selva, a Tarapoto, para tener unas charlas de teología con los campesinos, animadores de comunidades cristianas allá por el Valle del Ponasa y el Guayaga. Qué hermoso recuerdo tengo de aquello, cuánto me ayudó. Y un especial recuerdo de estos años largos, en el departamento se dirige a las jornadas de reflexión teológica de las que ya han hablado, 2 semanas enteras, mañana y tarde, con variedad de secciones, talleres, seminarios, febrero y agosto, con una asistencia que un año rondó las 3.000 personas que habían venido de todos los departamentos del Perú y de muchos países de América Latina. Y qué experiencia, no solamente de reflexión, sino experiencia eclesial. Y conocer gente tan sencilla que se abría a este interés por la teología. Recuerdo bien una señora de Pucallpa, bien popular, que venía
con su hijito de 6 meses y traía una hijita de 9 años para que cuidara al bebito durante las charlas de teología. Realmente impresionante. Pero también ahí aprendí, y quería recordarlo, en el tiempo aquel en el Agustino, en la zona de Independiente, ahí, con recuerdo a amigos jesuitas, allí íbamos con Esperanza y Jaime, que están acá. Esperanza, alumna de Antropología de la Católica, Jaime de Ingeniería. Ellos hacían alfabetización con el método de Paulo Freire, decía la misa, y el domingo comentábamos el Evangelio. Y había la señora Adela, que vivía arriba en el cerro, pobrecita, con su mal castellano, intervenía. Yo les dije un día, oye, ¿se han dado cuenta? Yo sé más teología que la señora Adela, pero la gente entiende mejor a la señora Adela que a mí. Y otro día hice un comentario a uno de los textos bíblicos de la misa. Yo les dije a mis amigos, yo sé más que la señora Adela, pero ella agarra matices del Evangelio que a mí se me escapan. Lo que decía Jesús ha revelado estas cosas a los pequeños más que a los sabios y entendidos. Era rector de la universidad el doctor Salomón Lerner. Te agradezco mucho, Salomón, tu presencia. Y era decano en Estudios Generales de Letras, Roberto Criado. Yo era miembro del Consejo. Y se hizo una reforma curricular donde los cursos Teología 1, Teología 2, Historia, Filosofía, se iban a precisar. Y bueno, inventamos, no sé, o nos pareció, el curso que me tocó a mí, de creer en Jesucristo hoy. Eso ha seguido. Son varios profesores que lo están dictando. Y lo que me llama la atención es que, no sé exactamente cuántos cursos se dictan en estudios generales ahora, pero muchos. Y el más solicitado es justamente creer en Jesucristo hoy, justamente el más confesional. ¿Cómo son estos estudiantes a los que tú, Carlos, aludías también? ¿Y qué hay en el fondo, en sus búsquedas, en sus inquietudes? Trabajaba el contexto histórico de Jesús, me ayudaba el aporte de Hugo Echegaray, profesor del departamento y muy querido amigo. La práctica de Jesús, las actitudes de Jesús, su muerte, y llegamos al tema central, definitivo, de la resurrección de Jesús. Y lo explicábamos, los textos bíblicos, la reflexión teológica, y al final de una clase sale desde el fondo del aula una chica con unos ojos que los veo todavía abiertos así. Profesor, le juro que a mí me lo explicaron de otra manera. Yo le dije, no te preocupes, a mí también. También vinieron años difíciles a los que con tanta pulcritud se ha referido Carlos, el rector. Se nos retiró la licencia para enseñar. La comprensión y el apoyo del rectorado de Marcial, de Efraín, de Pepi, fue fundamental. Permitieron una salida hacia adelante. Nuevos profesores que no habíamos podido nombrar. Y más jóvenes, además. Nuevos cursos, nuevos horizontes y proyectos. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Nos reincorporamos el año del centenario de la universidad y personalmente recuerdo muy agradecido la invitación para ofrecer la lectura inaugural de Estudios Generales Letras, Departamento de Humanidades y Facultad de Letras. La llamé El sentido de la teología en la universidad. Era una especie de reflexión, de síntesis. En estos largos años en la universidad, la relación con los jóvenes estudiantes, y cada año ellos eran más jóvenes y yo más viejo, la diferencia de edad se acentuaba, pero esa relación con estudiantes con nuevas sensibilidades, nuevas preocupaciones, ha resultado realmente estimulante y enriquecedora. Por supuesto, no sin tensiones. Apertura y empatía hacia nuevas maneras de mirar la vida,
el país, la Iglesia, las identidades personales. Finalmente, en diciembre del 2021, después de 57 o 58 años, llegó el momento de la jubilación. No es fácil el cambio en la dedicación, en la rutina de venir a la universidad, a las clases, al encuentro cotidiano con colegas y estudiantes. Ahora, como dije al comienzo, recibo con agradecimiento este reconocimiento como profesor emérito y con mucha alegría por compartirlo con Adelaida y con Felipe, entrañables amigos y colegas de tantos años. Carlos, rector y amigo, muchas gracias. Edmundo, jefe del departamento, y colegas de teología, gracias. Veronique, gracias. También a ustedes, Carlos, Norberto, amigos de muchos años, por acompañarnos este día. Gracias a todas y a todos, colegas, amigas y amigos. A continuación, cedo la palabra a la profesora Adelaida Sueiro Cabrero de Laiza, profesora emérita del Departamento Académico de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Voy a comenzar dando un saludo afectuoso. ¿Ahora mejor? No. Sí. Bien. ¿Ahora me escuchan mejor? Más o menos, nomás. Bien, quiero comenzar dando un saludo especial, en realidad, a todos y cada uno de ustedes. Entonces, por eso me voy a ahorrar el doctor Carlos, voy a ahorrarme eso y quiero saludarlos a todos ustedes, ¿no? Y agradecerles que hayan venido a acompañarnos en este momento. Voy a comenzar con unas referencias más personales, ¿no? Y es contarles que tengo 3 caminos o impulsos también, digamos, ¿no? Porque uno no solamente está en el camino ahí, sino que hay que entrar y avanzar, digamos, ¿no? Tengo 3 caminos y impulsos que me ayudan a avanzar en la vida. Uno es mi familia, mis padres, mis hermanos, mi familia propia. El otro camino es mi opción y experiencia de fe. Cristiana. Y el tercero es la comunidad universitaria en la que he trabajado tantos años. ¿Ya? Hoy quiero compartir con ustedes algunas palabras de gratitud a esta comunidad universitaria que es la nuestra. Mi primer contacto directo con esta universidad fue en agosto del año 1962. Yo estaba en el último año
de los estudios de la escuela normal, en la que había apuntado, no tenía muchas opciones en Piura, ¿no? Ser maestra. La diócesis de Piura en ese año, en el mes de agosto, ¿no?, organizó una semana social en la que participó una comisión de la Universidad Católica. Habían estudiantes, profesores. Algunos de estos estudiantes pertenecían a la UNEC. Como ustedes bien saben, es una comunidad cristiana universitaria. Y entre los profesores durante toda la semana estuvo un sacerdote, Gerardo Alarco, que era profesor de la universidad. También fue invitado especialmente el sacerdote Gustavo Gutiérrez, profesor de teología en la Universidad Católica. Por compromisos que tenía, solamente llegó, dio la charla, participó, digamos, ¿no?, en uno de los grupos de trabajo, ¿no?, y después al día siguiente también se fue. O sea, esta conferencia de Gustavo Gutiérrez, para la cual fue invitado, despertó mucho interés en el público. Mayormente eran jóvenes, pero no solo jóvenes. Dos temas que fueron comentados con mucho interés en los grupos de trabajo fueron: uno, la realidad de la pobreza como fruto de la injusticia social, y el otro fueron sobre los comentarios bíblicos con un lenguaje comprensible que habría nuevas maneras de mirar la realidad de la sociedad y de la propia Iglesia. Cuando terminó esa semana social, un grupo de estudiantes, profesores y uno que otro sacerdote de Piura organizamos un grupo de reflexión, de estudio, para profundizar en estos temas que habían causado tanto impacto. Fue más que un grupo de estudio, pues propició la oportunidad de afirmar y de descubrir nuevas perspectivas para nuestros propios estilos de vida. Percibimos que el conocimiento teológico está ligado a la experiencia de la fe que marca nuestra manera de vivir. Unos años después, en la liberación, en el libro de la Teología de la Liberación, Perspectivas de Gustavo decía: en todo creyente, más aún en toda comunidad cristiana, hay pues un esbozo de teología, de esfuerzo de inteligencia de la fe. Es sobre esta base y solo gracias a ella que puede levantarse el edificio de la teología. No es únicamente un punto de partida, es el suelo en que la religión, la reflexión teológica, hunde tenaz y permanentemente sus raíces
y extrae su vigor. Cuando yo leí ese referente, digamos, ¿no? que hay allí en el primer capítulo de la Teología de la Liberación, me acordé, ¿no? En realidad que ya lo conocíamos, ya lo habíamos visto, ¿no? Y fue realmente un despertar un poco de un punto de partida de mi vida, ¿no? Porque esta experiencia me permitió descubrir un aliento de cambio que nos ponía en el portal de un nuevo momento histórico. Cada una de las personas teníamos que decidir cuándo y cómo atravesarlo. En diciembre terminé los estudios de la escuela normal y entonces cambió el rumbo de mi vida. A partir de 1973 fueron tiempos de búsqueda. Vine 2 años a Lima, trabajaba en lo que podía, los cachuelos que conseguía, digamos, ¿no? Y estudiaba en la Universidad Católica. Los cursos que me interesaban. Tomé contacto y me incorporé a la comunidad cristiana que conocía como UNEC. Fui encontrando, ¿no? Y son símbolos en mi vida de este caminar, ¿no? Esta carretera, digamos, ¿no? Por la que avanzo. Luego regresé a Piura a trabajar en un programa de reforma educativa en un contexto rural. El proyecto grande se llamaba Proyecto de Colonización y Reforma Agraria. Fui entonces a ser maestra, ¿no? En este proyecto que resultaba muy novedoso, interesante, ¿no? Para mí, y que le dio sentido a los estudios que yo había hecho anteriormente, digamos, ¿no? Era difícil en Piura llamarlo solamente reforma agraria. Por eso es que se tuvo que poner que era un proyecto de colonización, en primer lugar. ¿Ya? Toda esta experiencia me llevó a estudiar teología en Bélgica. O sea, decidí estudiar teología. Decidí reforzar esta experiencia, digamos, ¿no? De caminar y de reflexionar, de vivir, ¿no? Y de encontrar sentido a la vida en una comunidad cristiana. Me fui a Bélgica porque en el Perú no había posibilidad que las mujeres estudiáramos teología. No sé si exagero, de repente hay alguna otra monja que ha hecho unos estudios de teología, digamos, antes que yo en el Perú, pero en realidad en el lugar que yo no podía estudiar, ¿no? En realidad sí me hizo pensar también, ¿no? Que no solamente era una cosa que me tocaba de alguna manera a mí, ¿no? Y bueno, simplemente había que ir para adelante. Cuando regresé, en el año 1970, comencé a trabajar en el Departamento de Teología de la PUC. En el mes de mayo comencé a trabajar entonces a la mitad comenzando el año, digamos, ¿no? Porque en ese tiempo era el año entero, ¿no? El jefe del departamento era un sacerdote jesuita, se llamaba Luis Velochaga, y entre el grupo de profesores reencontré, digamos, a Luis Fernando Crespo y a Felipe Segarra. Y a Gustavo Gutiérrez.
Me acuerdo también de un sacerdote salesiano, José Pastor, ¿no? Pepe le decíamos Pastor. Conocí también al señor Moisés Domínguez, que era secretario del Departamento de Teología. Poco a poco fui conociendo otros profesores de teología en la universidad, ¿no? Porque en ese tiempo nosotros estábamos en Camaná. No había todavía esta posibilidad, digamos, ¿no?, de estar todos juntos. El rector de la universidad era el padre MacGregor, ¿no? Y una de las personas de las que me acuerdo, digamos, ¿no?, de esta universidad era hay algunas veces que la memoria se me va, aunque tenga la persona delante de mí, me olvido su nombre. Bueno, alguien que estaba aquí, que está acá. La amabilidad y el apoyo de este grupo de sacerdotes del Departamento de Teología me ayudó a ubicarme rápidamente en el trabajo, no solamente de asumir las tareas de enseñanza, sino de compartir las inquietudes y proyectos para extender la formación teológica al servicio de las comunidades cristianas de base o populares, como también se les conocía, es decir, la universidad al servicio de la sociedad y de la Iglesia, saliendo más allá de sus propias fronteras. Pienso que el aliento que insufló el Vaticano II en la Iglesia, especialmente para nosotros, en la Iglesia latinoamericana, ¿no?, en esta teología latinoamericana, ¿no?, más que un discurso nos llega el pulso de la vida de esta comunidad creyente inserta en una realidad del continente latinoamericano y caribeño. Entonces, me encontré dentro del Departamento de Teología, ¿no?, y asumiendo las responsabilidades para comenzar de enseñanza de la teología. De manera obligatoria, bueno, y esto estaba ligado a los cursos de teología que se dictan en la universidad, que se dictaban en la universidad y que se dictan en la universidad. Los alumnos se matriculan en un curso de teología, es obligatorio, pueden ser creyentes desde experiencias religiosas distintas o pueden ser no creyentes, lo cual es un desafío a mantener, por un lado, un clima de libertad en que las personas se sientan respetadas y reconocidas como personas. Nos desafía también a propiciar un clima de diálogo donde estas personas puedan compartir sus propias experiencias y convicciones con libertad, pero conscientemente que no vivimos en una burbuja que nos permita flotar sin rozar los intereses y las exigencias de otras personas. Los cursos de teología en la universidad aportan las herramientas necesarias para que cada estudiante reflexione su fe o su no fe. El punto de partida es la pregunta de Juan 23. ¿Qué hacer para que el reino de Dios venga? Para mí, asumir cursos de teología en la universidad no ha sido solamente transmitir conocimientos teológicos, me ha enseñado
a reflexionar la experiencia de fe en los contextos históricos que vivimos en el país y en América Latina, y ahora podríamos decir en el mundo. Retomando el qué hacer de la pregunta de Juan 23, es importante preguntarnos qué aporta la teología para forjar sociedades más justas y fraternas. Eso es en realidad un desafío fundamental que he aprendido, digamos, ¿no?, de mi experiencia en esta universidad. El otro referente que quería señalar era las jornadas de reflexión teológica, de las cuales hemos hablado ya varias cosas, digamos, ¿no? Con la idea de extender la formación teológica a la sociedad y la Iglesia, convocamos a parroquias, diócesis, comunidades cristianas de base, agentes pastorales, para participar en estas jornadas de reflexión teológica o curso de teología de verano, que es como los asistentes la llamaban corrientemente. Un grupo de profesores del departamento asumió la responsabilidad de organizar estos cursos. Luis Fernando, Felipe, Gustavo como director de los cursos, yo estábamos en ese equipo. El equipo se reforzaba con el apoyo de muchos agentes pastorales que cada año participaban en el curso. Las secciones de trabajo se multiplicaron en función del público. No había solamente una sección, digamos, ¿no? Comenzó a aparecer la sección de los que se iniciaban por primera vez y entonces había que darles elementos básicos, digamos, ¿no?, que no tenían. Apareció también la sección de trabajar con jóvenes, ¿no? Estas secciones entonces se multiplicaron, pero no solamente las secciones de los cursos, sino que se comenzaron a multiplicar los cursos de teología en diferentes lugares y diócesis del país. Y todo en base y a partir, ¿no?, de esta primera semilla, ¿no?, que se había comenzado y que se fue extendiendo. Los que venían al curso no era solamente un curso nacional, sino que había una presencia, ¿no?, de una cantidad de gente que venía de otros países o que arreglaba para tener sus reuniones en el Perú en las fechas de los cursos de teología, ¿no?, y participaba en ellos, ¿no? Entonces, esto fue siendo, digamos, una tarea fundamental que asumimos, ¿no?, desde el Departamento de Teología, ¿no?, y que no estaba, digamos, previsto, ¿no?, en lo que este servicio de la Iglesia hacía, ¿no? En realidad, no solamente a la sociedad, sino también a la Iglesia misma, ¿no? Entonces, eso me parece que ha enriquecido, ¿no?, este curso de verano, esta jornada de reflexión teológica. En realidad comenzaron en febrero del año 1971 y se mantienen. Este año hemos llegado a la jornada número 53. No contamos cada sección, contamos el año entero en el que se tienen, ¿no?, en distintas fechas las secciones distintas, ¿no? Es eso un poco lo que quería agradecer a la Universidad Católica, que ha sido parte de mi vida,
y yo también he dejado parte de mi vida dentro de ella. Quiero agradecer a Ernesto, de él no me olvido el nombre, cuando quiero hablar. A Laisa Mujica, como le dicen, mis hijas, mis hijos, mis nietos, que me han acompañado, me están acompañando ahora en esta reunión, pero también me han acompañado y apoyado para que yo pueda responder a esa exigencia de trabajo que muchas veces se salía del cuadro, ¿no?, de lo que normalmente eran los horarios de trabajo, digamos, ¿no?, o de los días. Eso bueno, estas son las palabras de gratitud que he querido compartir con ustedes a la comunidad universitaria, ¿no?, a esta Universidad Católica, o PUC, como le llamamos a veces. Ahora los invitamos a ver el video homenaje a nuestros profesores eméritos. Adelante, por favor. Sí, sí, sí. Cuando yo escuché a Luis Fer por primera vez, me di cuenta que no terminaba de entender muy bien hasta ese momento qué era lo que significaba realmente el ser cristiano, ¿no? Soy Rosario Zapata Suárez, soy psicóloga de profesión. Bueno, mi nombre es Karin Lili Hidrobo Estela, soy abogada. Mi nombre es Yolanda Díaz Callirgos, soy profesora, ahora también cesante. Lo conocí como una persona muy cercana, muy atenta, muy dispuesta a escuchar a los jóvenes. Admiro mucho las energías de Luis Fernando, porque uno al final del día a veces llega cansado y se conecta a las reuniones cansado, y de pronto Luis Fernando está súper pilas, que él venía de muchas reuniones más y de verdad que para mí es admirable. Y en los encuentros que tenemos no puede faltar una anécdota, un chiste, una cosa que él haga para poner el ánimo. Lo que él intenta desde la academia es contribuir a la formación integral de la gente, ¿no? Esa era la actitud que él siempre ha tenido, ¿no?, de estar para quien lo busca y de acercarse a quien él ve que está en una necesidad concreta, ¿no? Nos ha enseñado a muchas personas que la reflexión y el sentido de nuestras decisiones son muy, muy importantes. Pero nos ha enseñado a ver que Jesús se revela en aquellos que están en una situación de desventaja, de mayor pobreza. Las tres palabras que para mí describirían a Luis Fer es la sabiduría, formador. Es un gran amigo y es un gran acompañante. Ser cercano. La otra palabra que lo define es comunidad. Para Luis Fer no hay vida cristiana sin vida comunitaria. Es una persona sensible al sufrimiento del otro, ¿no? Otra palabra para mí es espíritu. Y ser fraterno. Le agradezco al Señor por habernos colocado en nuestros caminos, ¿no? Estoy segura que has marcado la vida de muchas personas que te han conocido. Gracias, Luis Fernando, por tu vida, por tu tiempo, por tu dedicación, por todo lo que has hecho, ¿no?, las semillas que han colocado en las personas, ¿no?
es una persona que sabes que está, ¿no? Que está y que su máxima preocupación no es ella misma, ¿no? Sino que su máxima preocupación es el otro, la otra. Ya, soy Silvia Cáceres Frisancho y soy teóloga, docente del Departamento de Teología. Mi nombre es Carmen Lora, soy educadora de profesión, psicopedagoga. Mi nombre es Glafira Jiménez París, soy hermana de la Congregación Hijas de la Virgen para la Formación Cristiana. Bueno, Adelaida es mi amiga, ha sido también, o es también mi mentora. Fue a la primera persona que conocí cuando llegué al Perú a los pocos días, y desde ese primer momento comenzamos a trabajar juntas, a pensar en la fe desde esta realidad peruana. Creo que ese diálogo entre teología y realidad es algo que ha estado siempre presente en los cursos de ella, ¿no? Tiene, digamos, una capacidad para hacerse muchas preguntas, siempre desde que la conocí. Una de sus preocupaciones fundamentales ha sido esta perspectiva de género, una reflexión teológica, reflexión desde la fe, desde las mujeres como sujetos teológicos. También ha impulsado que otras mujeres realicen los estudios de teología o también realicen una reflexión teológica. Por un lado, ¿qué significa la experiencia de las mujeres con relación a la religión, con relación a la transmisión de la fe? Su reflexión tiene un horizonte no solo formativo, también transformativo, ¿no? De transformación de la sociedad. La apertura que ella tiene, la confianza que pone en los otros, en los más jóvenes, ¿no? Lo valoro muchísimo. Es una persona que puede articular bien el ser acogedora, el ser amigable y al mismo tiempo una persona rigurosa, responsable y que le gusta hacer las cosas bien. Una persona con un coraje y una persistencia enorme. Una mujer muy sensible, muy inteligente, aguda. Y es una mujer que disfruta de los gestos, ¿no? Y los propicia, los pequeños gestos. Muy cariñosa, leal, buena amiga. Creo que ya dije más de 3 palabras. Es obsesivamente organizada. Adelaida tiene una tarea pendiente que es escribir lo que ella ha reflexionado, ha enseñado en esas preguntas sobre el arte, sobre la cultura. A Adelaida le diría gracias por confiar en mí, en los jóvenes, y le diría que la quiero mucho, ¿no? Que para mí es muy importante. Me sorprendió mucho hace pocos años, justo antes de la pandemia creo, estar en el Callao, en Carmen de la Legua, en la zona donde él había sido párroco, en una ceremonia casi multitudinaria de gente, con gente afuera que sabía lo que había dentro y que quería oír, y era un homenaje y una despedida, y era muy fuerte el cariño, ¿no? Son de esas cosas que no se improvisan, ¿no? O están o no están. Bueno, Felipe es un gran amigo, empezó siendo mi profesor en Estudios Generales Letras de un curso de teología. Yo fui su asistente allá por el 2016-17 y acompañé el proceso de la pedagogía del curso de Desarrollo Humano y Sentido de la Vida. Felipe es una persona, primero, muy alegre, muy acogedor. Es una persona de la que siempre he sentido que se puede aprender muchísimo a nivel humano. Es una síntesis de humanidad y de intelecto. Su gran capacidad de comprometerse con los demás, de trabajar en pro del desarrollo de personas, de su comunidad. Felipe fue un activista. Desde los barrios donde Sendero actuaba, tienen el coraje, ¿no?, de salir con banderas, rechazando, ¿no?, afirmando el valor de la paz. Yo conozco a muchas personas de 30, 40, 50, 60, 70, incluso 80 años, donde Felipe ha sido su profesor. Amigo. Compromiso. Generoso. Crítica. Inteligente. Y esperanza. Lo admiro y lo aprecio muchísimo porque es una persona que me ayuda siempre a revisar mi integridad y a tratar de encaminarla por el lugar correcto. Le diría, hermano, buena por todo lo que has hecho con tu vida. Expresarle mi gratitud
por todo lo que ha ofrecido no solamente a esta universidad, sino al país. Las esperanzas de él son ahora también las mías, y gracias por eso. Señoras y señores, el acto académico ha llegado a su fin. La Pontificia Universidad Católica del Perú agradece a todos por su presencia y nos invita a prolongar este grato encuentro afuera del auditorio. Muchas gracias.